¿Y si te dijera que hay casi 2 décadas de la vida de Jesús que permanecen envueltas en sombras y que casi nadie habla de ello? Entre los 12 y los 30 años, los evangelios canónicos guardan silencio absoluto. No hay registros, no hay palabras, no hay testigos, solo un vacío. ¿Dónde estaba el hombre que cambiaría el curso de la humanidad durante esos años cruciales? ¿Por qué este silencio? ¿Qué se oculta tras esta laguna de casi 2 décadas? Este no es solo un enigma teológico, es una herida en la cronología sagrada que ha inquietado a investigadores, teólogos y creyentes durante siglos. Imagina un libro sagrado al que le faltan páginas esenciales. Así se siente este misterio. ¿Acaso se ha omitido algo deliberadamente? La verdad ha sido enterrada bajo los cimientos del dogma. Este documental no es para quienes aceptan todo sin cuestionar. Es para quienes tienen el coraje de mirar más allá del velo, de abrir los ojos y explorar lo que siempre estuvo frente a nosotros, pero nunca fue dicho. A lo largo de los próximos minutos, vamos a viajar por desiertos antiguos, recorrer manuscritos olvidados, visitar monasterios en el Tíbet y revivir teorías suprimidas por siglos. Revelaremos fuentes que no se leen en las misas, que no aparecen en catecismos, pero que han sido preservadas por sabios, viajeros y buscadores de la verdad. Historias que podrían transformar por completo nuestra visión del Nazareno. Y si creías que lo sabías todo sobre Jesús, te prometo que este viaje cambiará tu percepción. Vamos a escarbar en lo prohibido, en lo perdido, en lo que incomoda, porque la historia no siempre la cuentan los que la vivieron, sino los que decidieron qué debía ser recordado. Así que, si alguna vez te preguntaste ¿y si hubo más?, si sentiste que algo faltaba en los relatos repetidos durante décadas, este es tu momento. Quédate conmigo. Aún estamos comenzando, y lo más revelador está por venir. Pero para entender el misterio de los años perdidos de Jesús, necesitamos mirar más allá de lo que se encuentra en los libros aceptados por la Iglesia. Necesitamos explorar lo que fue escondido, silenciado o etiquetado como herético. Y ahí entramos en un territorio prohibido para muchos: los textos apócrifos, libros antiguos, evangelios olvidados, narraciones que fueron deliberadamente excluidas del canon bíblico en concilios donde no se buscaba solo la verdad, sino el control. Los textos apócrifos, una palabra que no por casualidad significa oculto o secreto, son piezas esenciales para completar el rompecabezas. Imagina por un instante que existan relatos escritos por quienes caminaron junto a Jesús, pero que fueron marginados por no coincidir con la imagen que se deseaba construir. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe describen a un Jesús profundamente humano, sabio, viajero, con enseñanzas que invitan al autoconocimiento, a la búsqueda interior, a la verdad personal por encima de la doctrina impuesta. Estos escritos revelan a un Jesús que no vino a fundar una religión, sino a despertar la chispa divina dentro de cada ser humano. Un Jesús que hablaba en parábolas no para confundir, sino para que solo quienes estaban listos espiritualmente pudieran entender. Y eso, para la jerarquía de poder de la época, era peligroso, muy peligroso. Piensa en esto. ¿Por qué un mensaje de amor, libertad y búsqueda interior sería considerado una amenaza? Porque ese tipo de enseñanza no necesita intermediarios. No necesita templos ni jerarquías, solo necesita corazones despiertos. Y ahí radica el verdadero conflicto: mantener el control de las masas o permitir que cada individuo se convierta en su propio templo viviente. En los textos apócrifos también encontramos referencias a esos años perdidos. Hay menciones de viajes a Egipto, donde Jesús habría aprendido sabiduría ancestral, y a la India, donde se habría encontrado con los Vedas y las enseñanzas budistas.
¿Te imaginas lo revolucionario que sería para la historia de la humanidad aceptar que el Salvador estudió con culturas orientales milenarias? Esa sola posibilidad podría reescribir siglos de creencias. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Muchos de estos textos no fueron perdidos por accidente, fueron escondidos, enterrados, y algunos fueron hallados por casualidad en cuevas, como en el caso de los manuscritos del Mar Muerto o la biblioteca de Nag Hammadi. Estos descubrimientos, hechos en el siglo XX, sacudieron los cimientos del cristianismo tradicional, porque nos mostraron que la historia que conocíamos estaba incompleta. Y tú, que has escuchado la misma historia durante décadas, ¿nunca sentiste que había algo más? ¿Que faltaban piezas? No es una intuición equivocada. Es el llamado de la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser redescubierta. Porque estos evangelios alternativos no solo narran otra faceta de Jesús, sino que también revelan cómo fue su relación con sus discípulos, cómo enseñaba en privado, qué pensaba realmente del reino de Dios y sobre todo, qué secretos compartía solo con los que consideraba listos para comprender. Es como si existiera una versión paralela de la historia, escrita en tinta invisible para el ojo no entrenado. Y ahora, esa tinta comienza a revelarse. Uno de los textos más impactantes es el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente». ¿Cuántas veces escuchaste algo así en una misa tradicional? Esas palabras, tan profundas y liberadoras, fueron consideradas peligrosas, porque un pueblo que despierta no puede ser manipulado. Un alma que se conecta con su divinidad no se somete. Y entonces, no es de extrañar que muchos de estos evangelios fueran rechazados en los concilios de Nicea, y otros donde se decidió lo que debía ser la Biblia, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y mientras tú, como muchos, creciste escuchando solo una parte de la historia, hay quienes han dedicado su vida entera a estudiar estos textos ocultos. Monjes en el desierto, sabios perseguidos, místicos en silencio, todos ellos sosteniendo una llama que nunca se apagó. Una llama que ahora empieza a iluminar este camino que estás recorriendo conmigo. Es importante entender que no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de documentos reales, traducidos, conservados en museos, en universidades y en manos de aquellos que aún creen en la verdad por encima del dogma. Documentos que revelan una espiritualidad profunda, personal, libre, muy distinta a la que muchas instituciones han promovido durante siglos. Y quizás ahora, por primera vez, estás viendo una imagen de Jesús que resuena con lo que siempre sentiste en el corazón. No un juez distante, sino un guía, un sabio, un hermano mayor que recorrió caminos olvidados, que estudió junto a los grandes maestros del mundo antiguo y que regresó para compartir una sabiduría que podía liberar a la humanidad. Pero esa sabiduría fue silenciada. Y sin embargo, como el eco de una verdad que no muere, esos textos sobreviven y tú los estás redescubriendo, porque estás aquí, escuchando, cuestionando, abriendo tu mente y tu corazón, y eso ya es parte del despertar. Y todavía no hemos llegado a lo más asombroso, porque lo que estos textos revelan se conecta con otros misterios que la historia oficial evitó mostrarte. Vamos a seguir profundizando, porque las piezas ocultas de este rompecabezas sagrado apenas comienzan a encajar. Pero lo que hace que esta historia adquiera dimensiones aún más sorprendentes no es solo lo que los textos apócrifos revelan, sino a dónde esas revelaciones nos conducen. Porque si algunas de estas escrituras antiguas y testimonios marginados hablan de los años perdidos de Jesús,
también mencionan algo que durante siglos fue considerado una herejía incluso pensarlo: la posibilidad de que Jesús haya viajado a Oriente, a la India, al Tíbet, a tierras donde florecían filosofías milenarias antes de su nacimiento. Religiones que hablaban del alma, del karma, de la compasión y del despertar espiritual. Y si Jesús no solo viajó, sino que estudió con los sabios de estas tierras sagradas, piénsalo un instante. ¿Por qué no hay ninguna referencia en los evangelios canónicos a esos años formativos entre los 12 y los 30? ¿Por qué esa omisión tan precisa? ¿Y por qué tantos documentos antiguos fuera del canon sugieren una ruta distinta? La tradición oral del Himalaya, por ejemplo, habla de un joven, hombre sabio de Occidente, conocido como Isa, que llegó a la India para aprender de los brahmanes y luego al Tíbet, donde estudió con los lamas. Isa, un nombre tan cercano a Jesús en la lengua de aquellos tiempos. ¿Podría ser solo una coincidencia o estamos frente a una pieza crucial que ha sido ignorada deliberadamente? Hay un manuscrito especialmente enigmático que ha despertado el interés de historiadores y místicos, el manuscrito de Emis. Este documento, descubierto en un remoto monasterio budista del Tíbet por el explorador ruso Nikolás Notovich en el siglo XIX, relata con detalles asombrosos la historia de un sabio llamado Isa, que habría vivido entre los santos de la India y el Tíbet, predicando la unidad, el amor y la compasión. Según estos textos, Isa condenaba las castas, defendía a los oprimidos y hablaba de una verdad superior accesible para todos. ¿No suena increíblemente familiar? Por supuesto, este descubrimiento fue inmediatamente atacado por los sectores más conservadores. Se intentó desacreditar a Notovich, se dudó de la autenticidad de los textos, se presionó a los monasterios a negar su existencia. Pero otros investigadores, años después, encontraron huellas similares. Y lo más inquietante es que los monjes tibetanos entrevistados, lejos de negar la historia, afirmaban que el relato de Isa era parte de su tradición oral, una tradición que se transmitía de generación en generación desde hacía siglos. Ahora imagina el impacto de esto. Si Jesús efectivamente estudió con los budistas, si aprendió las enseñanzas de Buda, si se sumergió en los Vedas y la sabiduría hindú, entonces su mensaje, tan centrado en la compasión, en la renuncia del ego, en el amor universal, no solo fue divinamente inspirado, también fue profundamente influenciado por los grandes maestros orientales. No le quita divinidad, le da profundidad, le da contexto, humaniza su búsqueda y transforma para siempre la idea de que todo su conocimiento fue espontáneo o milagroso. Y si esa influencia existe, entonces el mensaje de Jesús ya no pertenece solo a una religión, a una iglesia, a un dogma. Se convierte en un mensaje universal, libre, compartido por los grandes sabios del mundo. Porque cuando comparamos las enseñanzas del Sermón del Monte con los discursos de Buda o con los versos del Bhagavad Gita, las coincidencias no son superficiales, son estructurales. Hay un eco común, una resonancia, y no es coincidencia, es conexión. Los registros de viajeros de los siglos XVIII y XIX también apuntan hacia esta misma dirección. Testimonios de exploradores que escucharon en monasterios del Himalaya hablar de un maestro occidental que predicaba el amor universal, que sanaba con sus manos, que hablaba del Padre que está en los cielos y que finalmente regresó a su tierra natal. ¿Por qué estas narraciones persisten, incluso sin apoyo institucional? Porque hay algo en ellas que resuena con una verdad antigua, enterrada, pero nunca destruida. ¿Y tú, que has sentido durante años que había algo más allá de las palabras repetidas cada domingo, que la figura de Jesús podía ser mucho más rica, más sabia, más universal? Estás ahora descubriendo las piezas que podrían completar esa imagen.
no para destruir tu fe, sino para hacerla más sólida, más viva, más real. Porque un Jesús que viaja, que aprende, que se cuestiona, que medita, que observa, que busca, es un Jesús más cercano a nosotros, más humano, más inspirador. Esto también explicaría la profundidad espiritual con la que hablaba sobre el reino de los cielos, no como un lugar físico, sino como un estado interior, una conciencia elevada, una iluminación que se parece mucho al nirvana budista. ¿Casualidad o convergencia de sabiduría? Y tal vez por eso fue tan revolucionario, porque no solo trajo un mensaje, trajo un puente entre Oriente y Occidente, un puente que fue ignorado por siglos, porque un Jesús conectado con el Oriente no encajaba en la narrativa oficial. Pero aquí estamos, redescubriendo ese puente, reconstruyendo esa historia. Y tú, al escuchar esto, estás siendo parte de una nueva generación que ya no acepta verdades empaquetadas, que quiere saber más, que quiere sentir más, que quiere experimentar por sí misma la profundidad de una espiritualidad viva, libre de censura. Y aún no hemos explorado todo lo que estos viajes significaron para su misión posterior. ¿Qué técnicas aprendió? ¿Qué conocimientos ocultos trajo consigo? ¿Cómo esos años moldearon su forma de sanar, de hablar, de enfrentar al poder establecido? Eso es lo que vamos a descubrir ahora, en esta búsqueda que no se detiene aquí, porque aún hay más verdades esperando ser reveladas, y tú estás justo en el centro de esta revelación. Y es justo aquí donde el enigma toma una forma aún más concreta, más tangible, casi como una pieza arqueológica que ha sobrevivido al fuego de la censura y al paso de los siglos. El supuesto viaje de Jesús al Oriente, del que tanto hablan los textos apócrifos y las tradiciones orales tibetanas, encuentra una posible prueba escrita en un lugar inesperado, un antiguo y remoto monasterio budista del Himalaya, en Hemis, al norte de la India, en la región de Ladakh. Este lugar sagrado, envuelto entre montañas silenciosas, guarda lo que podría ser una de las claves más controvertidas de la historia espiritual de la humanidad, el llamado manuscrito de Hemis. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Todo comenzó en 1887, cuando el periodista, médico y viajero ruso Nikolás Notovich emprendió una expedición por la India y el Tíbet en busca de sabiduría ancestral. Aquel viaje, que parecía ser solo una más de sus aventuras, cambió de curso cuando llegó al monasterio de Hemis. Allí, tras un accidente que le obligó a permanecer un tiempo en recuperación, Notovich fue recibido por los monjes y durante su estancia se le permitió acceder a ciertos textos antiguos no disponibles al público común. Fue entonces cuando se topó con algo que lo dejaría sin aliento. Un manuscrito en lengua tibetana que relataba la vida de un santo llamado Isa, un sabio venido de Occidente que había vivido y predicado entre los hindúes y budistas siglos atrás. Este manuscrito, según relató el propio Notovich en su libro La vida desconocida de Jesucristo, publicado en 1894, hablaba de un joven que, entre los 13 y los 29 años, viajó desde su tierra natal a la India, donde aprendió las sagradas escrituras védicas, y luego al Tíbet, donde profundizó en el budismo. Según los monjes, este Isa predicaba contra el sistema de castas, defendía a los oprimidos, hablaba del amor universal y realizaba curaciones. Finalmente, habría regresado a su tierra de origen para continuar su misión espiritual. ¿Coincidencia?
¿O estamos ante el eco más antiguo de los llamados años perdidos de Jesús? La publicación de Notovich generó un terremoto. Fue recibido con un fuego cruzado de críticas, acusaciones de fraude y silencios institucionales. Muchos intentaron desacreditarlo, alegando que ningún manuscrito de ese tipo existía. Sin embargo, cuando otros investigadores viajaron al mismo monasterio años después, hallaron evidencias que sugerían que algo había sido ocultado, removido o simplemente protegido. Uno de ellos fue el místico Swami Abhedananda, quien en 1922 aseguró haber visto con sus propios ojos el manuscrito de Isa en Gemis, confirmando parte del relato de Notovich. Otro fue el orientalista ruso Nicolás Roerich, que en sus diarios también mencionó referencias a Isa en la tradición tibetana. ¿Qué hace a este manuscrito tan peligroso para las narrativas tradicionales? Su contenido rompe con el monopolio de interpretación que durante siglos ha tenido la Iglesia sobre la figura de Jesús. Porque si Isa y Jesús son la misma persona, como muchas coincidencias sugieren, entonces su formación espiritual no fue exclusivamente judía, sino que abarcó conocimientos orientales milenarios. Eso implicaría que las raíces de su mensaje tienen un origen multicultural, sin pertenencia única, sin dueño absoluto, un mensaje para toda la humanidad. Y aquí es donde surge la pregunta más incómoda. Si este manuscrito realmente existe, si varios testigos de diferentes países y épocas lo vieron, ¿por qué no es reconocido oficialmente? ¿Por qué no se ha traducido, difundido, estudiado en profundidad? ¿Qué fuerza invisible lo mantiene en las sombras? Tal vez no sea solo el temor a un error histórico. Tal vez sea el miedo a que millones de personas descubran que la espiritualidad que han seguido durante toda su vida no es estática ni cerrada, sino dinámica, abierta, llena de matices. Imagina por un momento que este evangelio alternativo, escondido entre los muros silenciosos de un monasterio budista, contenga enseñanzas que podrían revolucionar tu fe, no para destruirla, sino para expandirla, para hacerla más fuerte, más consciente, más conectada con el resto de las sabidurías del mundo. Un Jesús que estudia, que viaja, que se mezcla con culturas distintas, que aprende de los demás. Es un Jesús que se parece mucho más al guía espiritual que muchos han sentido en lo más profundo de su corazón. La figura de Isa que aparece en este manuscrito no contradice a Jesús, la complementa, la enriquece, le da raíces en la humanidad y alas en lo divino. Es el mismo mensaje de amor, pero en otro idioma. Es la misma llama, pero encendida en otra lámpara. Y tú, al escuchar esta historia, estás encendiendo esa lámpara también. Estás dando un paso hacia una verdad que no busca reemplazar lo que ya sabes, sino invitarte a mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo allí, escondido entre líneas, entre siglos, entre intereses. Y lo más asombroso es que este no es el único texto que menciona a Isa. En otras partes del Tíbet y del norte de la India, los relatos sobre el joven sabio de Occidente persisten como parte de la tradición oral. Los monjes lo mencionan con respeto. Los ancianos lo recuerdan en sus historias. Y aunque no todos usan el nombre de Jesús, la esencia de sus acciones, sus palabras, sus milagros, resuenan con lo que los evangelios han transmitido durante siglos. La diferencia está en el contexto, en el trayecto, en el camino recorrido antes de regresar a Galilea. Entonces, ¿qué pasaría si finalmente aceptáramos que Jesús, Isa, vivió esa experiencia espiritual en Oriente? ¿Qué cambiaría en nuestra forma de entender su mensaje? ¿Estaríamos preparados para abrazar una visión más amplia, más humana, más universal? Estas preguntas no buscan destruir tu fe, sino llevarte a lo profundo, a ese lugar donde las respuestas no vienen de afuera, sino de adentro.
porque quizás tú también estás comenzando a recordar algo que siempre supiste, que la verdad, cuando se revela con amor y libertad, nunca divide, solo despierta. Y este despertar recién comienza, porque lo que revelaremos a continuación puede ser aún más inquietante, más desafiante, más luminoso. El viaje continúa y tú ya formas parte de él. Pero el viaje de Jesús, o Isa, como algunos lo conocieron, no habría estado completo solo con los sabios del Tíbet o los brahmanes de la India. Porque si seguimos conectando los puntos que la historia oficial ha ignorado, pronto nos encontramos con otra región cargada de simbolismo espiritual, de sabiduría ancestral, de secretos escondidos bajo las arenas del tiempo. Egipto, una tierra donde la divinidad y el conocimiento caminaban de la mano, donde los templos eran laboratorios del alma, y los sacerdotes, guardianes de los misterios que desafiaban la muerte. ¿Y si Jesús también pasó por allí? ¿Y si en Egipto encontró a sus primeros grandes maestros? Muchos estudiosos independientes y textos alternativos sugieren que Jesús habría vivido un tiempo en Alejandría, centro neurálgico del saber antiguo, donde coexistían la filosofía griega, la mística judía y las ciencias ocultas de los egipcios. Allí, según estas fuentes, habría entrado en contacto con los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, figura mítica que unía la sabiduría de Tot y las enseñanzas universales del cosmos. Fue en Egipto donde surgió la alquimia como ciencia espiritual. Y no hablamos aquí solo de transformar metales en oro, sino de un arte mucho más elevado, la transmutación del alma. Jesús habría sido iniciado en esos misterios. Habría aprendido el lenguaje simbólico de los alquimistas, el poder del silencio meditativo, el uso de los elementos, tierra, agua, fuego, aire, como espejos del espíritu. ¿Te resulta familiar? La multiplicación de los panes, la transformación del agua en vino, la resurrección de Lázaro. Todos estos actos, vistos a través del prisma alquímico, dejan de ser simples milagros para convertirse en demostraciones de un conocimiento ancestral profundo, codificado, reservado solo para los iniciados. Pero Jesús no estuvo solo en este camino. Otra pieza fundamental de esta historia se encuentra entre las sombras de una comunidad semisecreta que vivía en el desierto de Judea. Los esenios, un grupo místico, austero, obsesionado con la pureza espiritual, con la meditación, la sanación y la conexión directa con la divinidad. Según varios investigadores, Jesús no solo conocía a los esenios, habría sido formado por ellos. Y no solo eso, algunos sostienen que su familia tenía lazos con esta comunidad desde su nacimiento. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en 1947, revelan prácticas, creencias y estructuras de pensamiento extraordinariamente similares a las enseñanzas que Jesús impartiría décadas después. Rituales de purificación con agua, bautismos, comidas rituales compartidas en fraternidad, enseñanzas orales que no estaban escritas, jerarquías de sabios y maestros espirituales. Todo ello nos muestra que los esenios no eran un grupo marginal, sino una cuna de sabiduría sagrada. Y si Jesús fue criado en ese entorno, muchas de sus enseñanzas más profundas ya habrían germinado allí antes de que él comenzara su vida pública. Incluso Juan el Bautista, su primo, habría sido esenio o influenciado directamente por ellos. Su estilo de vida ascético, su mensaje de arrepentimiento, su ritual de inmersión en el río Jordán, todo encaja con las prácticas de esa comunidad. No es descabellado entonces pensar que Jesús también compartiera ese legado espiritual y que lo hubiese llevado a otro nivel, transformándolo en un mensaje universal. Y es aquí donde la alquimia y el pensamiento esenio se entrelazan, porque ambos caminos buscaban lo mismo: la purificación interna,
la unión con lo divino, la iluminación del ser. Jesús habría tomado lo mejor de ambos mundos, fundiéndolos en una visión única que escapaba al control de las instituciones religiosas de su tiempo. Por eso su mensaje fue tan subversivo. No venía de las escuelas oficiales, no necesitaba del templo. Era libre, libre como el viento del desierto, libre como el fuego que arde sin consumirse. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Los registros no canónicos también mencionan el uso de fórmulas, gestos y símbolos que Jesús habría utilizado en sus sanaciones. Estos detalles, a menudo omitidos en las versiones tradicionales, sugieren que su conocimiento iba más allá de la fe. Involucraba técnica, precisión, sabiduría transmitida de maestro a discípulo. Esos milagros no eran solo actos de poder, eran el resultado de una profunda comprensión de las leyes naturales y espirituales, aprendidas en templos, en cavernas, en manuscritos que nunca llegaron a manos de los concilios eclesiásticos. Y si crees que esto es demasiado para ser cierto, recuerda que durante siglos la Iglesia condenó todo lo relacionado con la alquimia, con el esoterismo, con las enseñanzas ocultas. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué tanto esfuerzo en erradicar saberes que solo buscaban el despertar del alma? Tal vez porque quien despierta no obedece, quien comprende no necesita intermediarios. Y eso era una amenaza directa al poder constituido. Jesús hablaba en parábolas, sí, pero no porque quisiera ser críptico, sino porque sabía que solo el corazón listo entendería el verdadero mensaje. Era su manera de proteger el conocimiento sagrado, de transmitirlo solo a quienes lo buscaran con autenticidad. Igual que hacían los alquimistas, igual que hacían los esenios, igual que hacen los sabios hasta hoy. Y tú, que has llegado hasta aquí, sientes en tu interior que estas palabras no son nuevas, son un eco, un recuerdo, una llamada, porque quizás tú también hayas sido parte de ese linaje en otra vida, o hayas recibido el susurro de esa verdad en tus silencios más profundos. Y ahora, al escuchar esta historia, algo dentro de ti se activa. Una chispa, una llama, una memoria que aún vive. Pero todavía hay más, porque estos caminos secretos que Jesús recorrió no solo formaron su mensaje, también lo conectaron con otros sabios de la antigüedad, con otras prácticas poderosas, con otras verdades que aún permanecen enterradas. Y es ahí donde seguiremos, porque este viaje no se detiene aquí. Lo que viene a continuación es aún más revelador, más desafiante, más transformador, y ya estamos muy cerca de descifrar lo que por siglos fue escondido a los ojos del mundo. ¿Por qué la Biblia guarda silencio justo cuando más quisiéramos escuchar? ¿Por qué, después del nacimiento milagroso de Jesús, desaparece casi por completo durante 30 años enteros? ¿Qué sucedió con el niño que asombró a sabios en el templo a los 12 y reaparece de repente como un hombre listo para cambiar el mundo? Esta no es una simple omisión. Es posiblemente el silencio más misterioso y revelador de toda la historia cristiana. Y si usted, como miles de creyentes, ya se ha hecho esta pregunta en silencio, prepárese. Hoy vamos a explorar una verdad que, durante siglos, fue barrida bajo los tapetes sagrados del poder religioso. No estamos hablando de teorías vacías o de especulaciones modernas. Estamos hablando de documentos reales, evangelios olvidados,
textos antiguos, manuscritos escondidos en cuevas, en monasterios del Oriente y archivos prohibidos por concilios que decidieron qué podía o no podía ser revelado al pueblo de Dios. ¿Quién decidió lo que usted, fiel creyente, podía conocer? ¿Por qué el corazón mismo de la vida de Jesús, sus años formativos, sus dudas, sus descubrimientos, sus primeros milagros, fue arrancado de los evangelios oficiales? La respuesta puede ser más profunda y más incómoda de lo que jamás imaginamos. ¿Y si lo que se escondió no fue solo historia, sino poder? Una verdad tan intensa, tan humana y divina a la vez que podía despertar a una generación dormida. Hoy vamos a abrir puertas que estuvieron cerradas durante siglos. Usted va a conocer a un Jesús que creció, que sintió, que buscó. No un símbolo perfecto e inalcanzable, sino un Cristo real, en formación, caminando entre los hombres antes de ser reconocido como el Salvador. Y esto no es solo una lección bíblica, esto es un llamado, porque si Jesús vivió un proceso, entonces el suyo, su historia, sus silencios, también tienen un propósito. Hoy, usted va a entender por qué su fe aún tiene preguntas, y por qué esas preguntas no son una debilidad, sino el comienzo de una revelación. Y si le dijera que mucho antes del bautismo en el Jordán, mucho antes de los milagros en bodas, pescas y caminos polvorientos, Jesús ya mostraba señales de algo divino, extraordinario e incomprendido. No era aún el Mesías predicando en montañas, pero tampoco era un niño común jugando inocentemente entre los callejones de Nazaret. Hay registros, testimonios antiguos, textos que fueron excluidos de la Biblia oficial y calificados de apócrifos, palabra que ha servido durante siglos como sinónimo de peligro, herejía o de verdad incómoda. Y es ahí donde nace uno de los capítulos más impactantes de toda la historia cristiana, la infancia prohibida de un Mesías. No se trata de simples leyendas. Se trata de evangelios enteros, como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio árabe de la Infancia, documentos encontrados en manuscritos centenarios, guardados en cuevas, copiados por monjes, citados por teólogos antiguos y luego silenciados. ¿Por qué? Porque retrataban a un Jesús que no encajaba en la imagen que las instituciones querían transmitir. Una imagen pulida, serena, pasiva, pero el niño Jesús, descrito en estos textos, tenía otra cara, una más humana, más poderosa, y sí, también más desconcertante. Imagine a un niño de 5 años que, al borde de un arroyo, modela con sus propias manos 12 pájaros de barro. Algo que cualquier niño haría, ¿verdad? Pero aquí viene lo imposible. El niño aplaude y los pájaros cobran vida y alzan vuelo frente a todos. Un acto de creación, un gesto divino. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes religiosos? Escándalo. Era sábado. Moldear barro era considerado trabajo, pecado, y ese niño, que aún no hablaba como un adulto, ya estaba desafiando la ley, no por desobediencia, sino por instinto, por naturaleza, por conciencia del poder que tenía. ¿Y qué decir de los relatos en que este mismo niño, frente a la burla o provocación de otros niños, responde no con lágrimas, sino con maldiciones? Uno derrama su represa de agua improvisada y Jesús lo reprende con una palabra que lo deja sin vida. Otro lo empuja y él lo ciega. Son pasajes que provocan escalofríos, pero también nos invitan a reflexionar. ¿Es este el mismo Jesús de los evangelios que nos enseñaron? Y si lo es, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de proceso vivió para aprender a manejar el poder que ya llevaba dentro? Hay un patrón claro en estos relatos. Jesús no era un niño cualquiera, era un niño con plena conciencia de su origen, de su misión, pero aún inmaduro en sus emociones humanas. Un niño divino que estaba aprendiendo a ser humano, y esto para muchos líderes religiosos del pasado era inaceptable. Un Jesús en formación
no encajaba en los púlpitos, porque un niño que ya tiene poder absoluto, que crea vida, que domina la materia, pero también se enfada, reacciona y comete excesos, representa una amenaza. Una amenaza para las estructuras que quieren un Mesías moldeado, perfecto, obediente desde siempre. No uno que aprende, que crece, que siente rabia, que ama intensamente, que responde con fuego. Pero es precisamente en esta complejidad donde reside el mayor de los secretos. Jesús no vino solo a parecer humano. Él era humano, sentía como usted, lloraba, se frustraba. Y en su infancia tenía ese torrente de emociones, chocaba con la conciencia de su divinidad, generando momentos intensos, poderosos y a veces desconcertantes. ¿No le parece eso mucho más real? ¿Mucho más cercano a su propia experiencia de vida? Piénselo bien. ¿Cuántas veces usted, incluso ya adulto, ha sentido que sus emociones lo sobrepasan? ¿Cuántas veces ha sentido algo dentro que no sabe cómo manejar? Jesús también, pero desde niño. Y lo más extraordinario es que no escondía ese poder, lo usaba, lo experimentaba, y fue a través de esos años de aprendizaje que fue entendiendo el propósito de su vida. Muchos teólogos han querido esconder estos relatos por miedo al escándalo, pero en verdad son una muestra preciosa de la encarnación verdadera. Porque si Jesús pasó por un proceso de maduración, de control, de discernimiento, entonces su santidad no fue impuesta, fue construida a lo largo de años, en silencio, lejos del público, lejos de las multitudes, en los patios de tierra de Nazaret, en el corazón de un niño que aún sin barba ni túnica ya era el Verbo hecho carne. Y eso, querido espectador, cambia todo, porque transforma su fe en algo más tangible, más cercano, más real. No es necesario tener una vida perfecta para caminar con Dios. Jesús tampoco tuvo una infancia idealizada, tuvo momentos duros, decisiones equivocadas, respuestas intensas, y aún así fue creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, hasta el día en que estuvo listo para mostrar al mundo quién era. Por eso, estos textos que fueron descartados como peligrosos, hoy regresan con fuerza, porque resuenan con la experiencia humana, con nuestras propias luchas internas, con nuestra necesidad de comprender que la divinidad no está en la perfección inquebrantable, sino en el proceso sincero, en el crecimiento, en el aprendizaje diario. Estos evangelios prohibidos no disminuyen a Jesús, lo engrandecen, porque nos muestran que su humanidad no fue decorativa, fue verdadera, y eso nos permite por primera vez sentir que su historia puede reflejar la nuestra. Tal vez por eso usted aún está aquí, viendo este video, porque algo dentro de usted reconoce que la historia oficial no está completa, que falta algo, que ese silencio de 3 décadas no puede ser un simple accidente editorial, que detrás de esos años ausentes existe una verdad más profunda, más viva, más transformadora. Y si Jesús ya era capaz de crear, de maldecir, de desafiar autoridades religiosas siendo apenas un niño, ¿qué más habrá vivido antes de comenzar su ministerio público? Ahora que estamos comenzando a desenredar este nudo sagrado del pasado, es imposible detenernos, porque lo que viene a continuación profundiza aún más este misterio. Nos lleva a los caminos ocultos, a los manuscritos perdidos, a los testimonios que muestran un Jesús niño, rodeado de sabios, de místicos, de viajeros, de culturas lejanas. Un niño que no solo aprendía de Dios, sino también del mundo, porque su formación, su despertar, no fue unidimensional, fue rica, compleja, intercultural, y eso, como verá, tiene implicaciones asombrosas para lo que todavía está por revelarse. Ahora que ya hemos abierto la puerta a la infancia olvidada de Jesús, a esa etapa intensa en la que un niño divino aprendía a habitar el cuerpo de un ser humano, con emociones reales,
palabras poderosas y acciones sorprendentes, es momento de mirar directamente al corazón del silencio. Porque lo que veremos ahora va más allá de episodios aislados. Se trata de un encubrimiento sistemático, intencional y profundamente calculado. Una decisión tomada por hombres, no por Dios, para moldear lo que usted y yo conoceríamos como la verdad. Y esa decisión fue esconder, enterrar, suprimir los evangelios apócrifos. Sí, esos textos antiguos que durante siglos fueron tratados como herejía, como mitos incómodos, como materiales prohibidos. Evangelios que narraban no solo los años ocultos de Jesús, sino también su humanidad profunda, su poder desbordante, su relación con el pueblo, con las mujeres, con los marginados, de una forma que jamás escuchará en un sermón tradicional. ¿Pero por qué? ¿Qué contienen estos libros que la Iglesia institucional decidió que usted no debía conocer? Aquí es donde empieza a revelarse una de las tramas más complejas y dramáticas de la historia espiritual de la humanidad. Porque, aunque no lo crea, hubo un tiempo en que estos evangelios eran leídos con fervor por comunidades enteras. Circulaban entre cristianos primitivos. Inspiraban enseñanzas, eran considerados revelación viva, y solo más tarde, siglos después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, estos textos se convirtieron en peligrosos. ¿Por qué? Porque mostraban a un Cristo que no podía ser domesticado, un Cristo que hablaba de libertad espiritual sin filtros, que desafiaba el poder político y religioso, que caminaba con mujeres y las trataba como discípulas, algo escandaloso para la cultura patriarcal de la época. Un Cristo que enseñaba en parábolas que nadie controlaba y que hablaba de un reino no de estructuras humanas, sino del corazón. Ese Jesús no podía ser fácilmente moldeado en dogmas, no podía ser manipulado desde los púlpitos. Y por eso, los evangelios que narraban su esencia más libre, más radical, más viva, fueron enterrados, pero no desaparecieron. Como semillas bajo la tierra, esperaron siglos para germinar otra vez. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos como los manuscritos de Nag Hammadi, esos textos han vuelto a salir a la luz. El Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, de Judas, de la verdad, cada uno con su voz, con su relato, con su chispa. Piense en esto. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni el nacimiento de Jesús. Es una colección de dichos, frases directas de Jesús, muchas de las cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Frases que invitan a una búsqueda interior, a un despertar espiritual, a un contacto directo con el Padre sin intermediarios religiosos. Jesús dice en ese texto: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. No en edificios de piedra y madera. Divide un pedazo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás allí. ¿Por qué una frase como esa fue eliminada de la Biblia oficial? Tal vez porque empodera, porque rompe el monopolio de la interpretación, porque devuelve al creyente la capacidad de buscar a Dios sin miedo, sin censura, sin depender ciegamente de instituciones. Esas palabras tienen el potencial de revolucionar la fe. Y una fe que se cuestiona, que se vuelve viva y personal, ya no puede ser controlada. Otro texto asombroso es el Evangelio de María Magdalena. Sí, María. No como la prostituta que la tradición quiso pintar, sino como discípula amada, consejera, compañera de sabiduría. Este evangelio muestra a María enseñando a los demás discípulos después de la partida de Jesús, compartiendo revelaciones que él mismo le había confiado. Pedro y otros hombres la cuestionan, y ella responde con una serenidad que solo quien ha conocido lo divino en profundidad puede tener. El hecho de que existiera un evangelio con una mujer como líder espiritual fue, para muchos, inaceptable, y así fue ocultado, negado, deslegitimado.
El Evangelio de Felipe, por su parte, habla de la relación entre Jesús y María Magdalena como una unión espiritual profunda. Habla de la iniciación, del conocimiento sagrado transmitido entre maestro y discípula. Habla del beso como símbolo de comunión. Imagínese cómo estas ideas, en una época donde la mujer no podía ni hablar en público, fueron consideradas una amenaza directa al orden establecido. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y luego está el Evangelio de Judas. Un texto incomprendido, muchas veces malinterpretado, pero que presenta una visión diferente del traidor más odiado de la historia. En este evangelio, Judas no actúa por maldad, sino como parte de un plan divino. Jesús le revela secretos, le confía su destino, y Judas cumple con dolor el papel que le corresponde. Una redención para el traidor. Un Jesús que comprende el alma de quien lo entrega, para la ortodoxia simplemente inadmisible. ¿Está empezando a ver el patrón? Los evangelios apócrifos no fueron excluidos porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, porque mostraban dimensiones de Jesús que liberaban al creyente, que cuestionaban al poder, que humanizaban la divinidad y divinizaban lo humano. No hay nada más peligroso para una institución que un pueblo que empieza a pensar por sí mismo. Y aquí, querido espectador, es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando usted tiene acceso a estas palabras, ya no puede ser el mismo. Algo se enciende, una chispa, una pregunta, una urgencia. Usted empieza a querer saber más, a mirar más allá de lo que siempre le dijeron, a preguntarse, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué más fue enterrado? ¿Qué parte de la historia de Cristo ha sido editada, recortada, manipulada? Estos textos no son simples documentos antiguos, son ecos de un cristianismo primitivo que ardía por dentro, que no dependía de templos ni jerarquías, que vivía en catacumbas, en desiertos, en cuevas, pero también en corazones encendidos por la verdad. Y si usted siente que su corazón también está siendo tocado ahora, no lo ignore, porque esta búsqueda no es casual, es parte de un despertar, una restauración. La pregunta no es si estos evangelios son válidos para la fe, sino si usted está listo para reencontrarse con el Cristo que vive más allá de los libros permitidos. Porque ese Cristo, el de los evangelios enterrados, no cabe en moldes. Él rompe estructuras, Él habla directo al alma. Y si usted ha llegado hasta aquí, es porque su alma lo ha estado buscando todo este tiempo. Imagina, por un instante, el rostro de un niño de apenas 5 años, concentrado, arrodillado junto a una corriente de agua, modelando pequeñas figuras de barro con sus propias manos. No está solo. A su alrededor, otros niños juegan, ríen, corren despreocupados. Pero él no. Él está creando. Su mirada no es la de un infante cualquiera. Hay algo en su forma de mirar el barro, de darle forma con los dedos, que transmite una intención, un propósito, casi sagrado. Ese niño es Jesús. Y lo que ocurre a continuación no es una simple anécdota. Es una escena que, de ser verdad, y muchos textos antiguos aseguran que lo es, tiene el poder de cambiar por completo la manera en que entendemos quién fue Jesús desde sus primeros años. Porque, en ese instante, luego de formar cuidadosamente 12 pajarillos de barro, el niño levanta la mirada al cielo, junta las palmas de sus manos, pronuncia unas palabras suaves que nadie alcanza a comprender. Y aplaude.
Entonces, lo impensable sucede. Los pájaros cobran vida, abren las alas, echan a volar. Cientos de ojos los ven elevarse, revoloteando sobre las cabezas, cantando, vivos. Este relato no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas o Juan. Está en el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto antiguo, excluido del canon bíblico, pero copiado y preservado por siglos en comunidades cristianas orientales. Y su contenido es tan provocador que muchos prefirieron tacharlo de mito, de exageración, de fantasía. Pero si lo observamos con atención, si dejamos de lado los filtros impuestos por siglos de tradición religiosa y lo miramos con el corazón abierto, ¿no contiene acaso una profunda verdad espiritual? Ese niño que juega con el barro y da vida a lo inerte no es solo un niño, es una manifestación del Verbo, un eco del Génesis. Porque ¿no fue también con barro que Dios formó al primer hombre? ¿No fue el soplo divino el que dio vida a Adán? Jesús, aún sin barba ni ministerio, está replicando el acto de la creación, no como un truco, no como una travesura, sino como alguien que ya sabe quién es, que siente dentro de sí el poder de su origen celestial. Pero aquí no termina el relato. Justo cuando los pájaros alzan vuelo, un hombre, algunas versiones dicen que era un maestro de la ley, se acerca y grita escandalizado, no porque los pájaros volaron, sino porque Jesús había modelado barro en sábado, una transgresión a la ley. La escena que parecía milagrosa se convierte en una acusación. El niño es reprendido, pero no se encoge, no llora, no se disculpa. Mira al hombre fijamente, con la misma intensidad con la que poco antes miraba el barro, y guarda silencio. Esta escena, breve pero poderosa, nos revela múltiples capas de significado. Por un lado, vemos a un niño Jesús que ya tiene dominio sobre la materia, sobre la vida, sobre la creación, un poder que ningún niño ni adulto jamás ha tenido. Por otro lado, lo vemos confrontando, aún sin palabras, la rigidez religiosa, mostrando que el amor, la belleza, el acto de crear, están por encima de las normas impuestas por hombres. Esta tensión entre la ley y el espíritu ya aparece en su infancia. No es nuevo en su ministerio, es parte de su esencia. Y aquí, querido espectador, es donde usted y yo debemos detenernos a reflexionar. Porque lo que este relato representa no es un cuento infantil, es una declaración espiritual. Nos muestra a un Jesús que no necesitó esperar los 30 años ni el bautismo en el Jordán para comenzar a revelar su naturaleza divina. Nos muestra que el cielo ya hablaba a través de él, aunque los hombres no estuvieran listos para escuchar. También nos enseña algo más profundo, que el poder divino no espera permisos, no necesita credenciales. Se manifiesta donde y cuando es necesario, y a veces, como en este caso, lo hace a través de las manos de un niño, en un acto sencillo, lúdico, pero cargado de eternidad. ¿Cuántas veces hemos sentido esa misma necesidad de crear, de hacer el bien, de dar vida, pero nos detuvimos por miedo a no cumplir con las reglas? Jesús, incluso siendo niño, no tuvo ese miedo. Y por eso este relato fue enterrado, porque rompe estructuras, porque muestra un Mesías que no se adapta al molde de perfección pasiva que la religión intentó imponer durante siglos. Un niño que actúa con libertad, con autoridad, con un fuego interior que no pide permiso. ¿Puede imaginar usted el impacto de predicar esto en una misa tradicional? ¿Qué harían los fieles al escuchar que Jesús, siendo un niño, ya desafiaba el sábado y creaba vida a voluntad? La iglesia oficial no estaba preparada para un Jesús así. La imagen que debía construirse era otra, la de un niño dócil, silencioso, oculto, un joven que aparece mágicamente a los 30, listo, perfecto, sin historia. Pero el Jesús real, el que vivió en la tierra, tuvo una historia, tuvo un proceso, tuvo momentos de explosión divina desde sus primeros pasos.
Y ese Jesús está mucho más cerca de usted de lo que imagina. Porque también usted, en sus años de niñez, de juventud, ha sentido cosas que no podía explicar. También ha tenido momentos en los que algo dentro parecía gritar que estaba hecho para más. Momentos en los que el mundo le decía, no puedes, no debes, no es correcto. Y algo dentro le respondía con un, pero yo lo siento. Eso es lo que vemos en este niño Jesús, no una fantasía, sino una verdad profunda. La divinidad no espera la edad adulta para manifestarse. Se presenta cuando encuentra un corazón puro, dispuesto, libre. Y aquí quiero hablarle directamente, porque si ha llegado hasta este punto del video, es porque usted también está buscando. No solo información, está buscando conexión, sentido, propósito. Está buscando al verdadero Jesús. Y ese Jesús empieza a revelarse justo aquí, no en las páginas oficiales, sino en las historias que intentaron enterrar, y todavía queda mucho más. Porque este episodio de los pájaros es apenas una muestra de lo que vendrá. Hay más relatos, más milagros ocultos, más reacciones sorprendentes. Y sobre todo, hay un hilo que conecta todos estos fragmentos. El despertar de un niño que sabía que era luz, pero que aún estaba aprendiendo a brillar en un mundo que prefería la oscuridad. Hasta ahora, hemos presenciado un acto de creación que desafía toda lógica. Un niño que da vida a pájaros de barro con solo aplaudir. Un gesto de divinidad en estado puro. Pero lo que viene ahora no es menos impresionante. Y al mismo tiempo infinitamente más incómodo, porque si estamos dispuestos a aceptar que Jesús, siendo niño, tenía el poder de crear, estamos también dispuestos a aceptar que ese mismo niño tuvo momentos de ira, que maldijo, que actuó con intensidad emocional tan humana, que desafía la imagen dulce y pasiva que nos enseñaron. Esta parte del viaje no es fácil, requiere madurez espiritual. Requiere coraje, porque vamos a mirar al niño Jesús no como una figura decorativa de vitral, sino como alguien que vivió realmente en la carne, con sangre, con emociones. Un niño que era 100% Dios, sí, pero también 100% humano. Y ese equilibrio es más complejo de lo que muchos quisieran admitir. Volvamos al Evangelio de la infancia de Tomás, uno de los textos más antiguos y sin duda en uno de sus pasajes leemos que otro niño, al ver a Jesús jugando con agua en una especie de represa improvisada, se burla de él y deliberadamente destruye lo que Jesús había construido. En ese instante, el pequeño Jesús lo observa, frunce el ceño y dice con voz firme, «No continuarás tu camino». Y el niño cae muerto, sí, muerto, en seco. Sin más. Este no es el Jesús que escuchamos en la catequesis, no es el niño sonriente del pesebre navideño, es un Jesús joven, aún en formación, que reacciona con dureza, que experimenta el límite entre la justicia y la emoción, que posee un poder inmenso y lo ejerce de forma inmediata. Y justo ahí, frente a ese relato, muchos quieren cerrar el libro, mirar hacia otro lado, fingir que nunca lo leyeron. Porque, ¿cómo reconciliar este acto con la idea de un Salvador amoroso? La respuesta no es simple, pero sí poderosa. Jesús estaba aprendiendo. Él, como cualquier niño, reaccionaba, pero a diferencia de cualquier niño, sus palabras tenían poder. Poder absoluto. Un poder que aún no estaba bajo control emocional pleno. ¿Nunca ha visto a un niño enojado? ¿Nunca ha sentido usted mismo que sus palabras, cuando brotan desde la ira, pueden herir como espadas? Ahora imagine eso, con el peso de la divinidad detrás. Este Jesús, que algunos prefieren esconder, no es menos divino, es más humano. Y es precisamente en esa humanidad intensa donde entendemos la magnitud de su proceso. Porque si incluso Él tuvo que aprender a controlar su fuerza interior, entonces nosotros, usted y yo, también podemos recorrer ese camino.
Y ahí empieza el verdadero sentido del Evangelio, no en la perfección inalcanzable, sino en la transformación real. En otro episodio del mismo Evangelio, un niño corre sin querer y golpea el hombro de Jesús. Un accidente, algo mínimo. Pero Jesús se detiene, lo mira y dice: «Te marchitarás como un árbol sin fruto». El niño cae al suelo, inmóvil, una maldición, otro acto extremo, otro gesto que parece sacado de una historia que no debería pertenecer a Jesús. Y sin embargo, ahí está, registrado, transmitido, preservado. Pero entonces viene lo más revelador. José, su padre terrenal, se le acerca con voz dura y le reprende. Le dice que no debe hacer eso, que está mal, que no es correcto usar su poder de esa manera. Y Jesús, lejos de resistirse o castigar a José, se detiene, reflexiona, baja la cabeza. Y a partir de ese momento, sus acciones empiezan a cambiar. Este patrón, repetido en varios pasajes apócrifos, no es una coincidencia, es un proceso. Un arco narrativo, un desarrollo espiritual. Jesús no nació con el control automático de su divinidad. Él lo descubría día a día, lo pulía, lo alineaba con su corazón. Y ese proceso fue guiado por la familia, por la experiencia, por el dolor de sus errores. ¿Acaso no es eso lo más profundamente espiritual que hemos escuchado jamás? Porque, querido espectador, este Jesús con ira también es el Jesús que ama, el que llora, el que siente culpa, el que se conmueve. ¿No recuerda usted momentos de su vida en los que dijo algo de lo que luego se arrepintió? Palabras que salieron sin filtro, pero con fuerza. Jesús también las tuvo. Pero no se quedó ahí, evolucionó, aprendió. Y ese aprendizaje es lo que hace su camino redentor aún más valioso. ¿Sabe por qué esto fue tan cuidadosamente suprimido por siglos? Porque mostrar a un Jesús emocional, impulsivo, incluso iracundo, era un peligro. Un Jesús así no se puede controlar desde el púlpito, no puede ser usado como ícono de obediencia ciega. Porque ese Jesús nos obliga a pensar, nos invita a sentir, nos dice que la fe no es una línea recta, sino una espiral de madurez, de errores, de correcciones, de evolución interior. Y eso es revolucionario. Porque entonces entendemos que Jesús no vino simplemente a morir por nosotros. Vino a mostrarnos cómo se vive el camino, cómo se crece, cómo se canaliza la luz interna. Y eso solo es posible si reconocemos que también hubo sombra, que hubo días oscuros, que hubo gritos, lágrimas, silencios tensos y momentos Este lado de Jesús, el lado que la Iglesia enterró, no debilita la fe, la fortalece, porque transforma a Jesús en un espejo, no solo en un altar, en alguien con quien podemos identificarnos, alguien que vivió, que sintió, que se enojó, que corrigió, que creció, y eso hace que su amor por nosotros tenga aún más valor, porque no vino perfecto de fábrica, vino a perfeccionarse en el camino. Igual que usted, igual que todos nosotros. Y si todo esto es cierto, y los textos antiguos dicen que lo es, entonces estamos apenas empezando a comprender la verdadera profundidad de su encarnación, porque lo que viene a continuación en este viaje es aún más desafiante, más revelador. Vamos a ver cómo ese mismo niño que maldecía con ira comenzó a sanar con compasión, cómo pasó de destruir a reconstruir, de asustar a consolar, porque fue en ese proceso que se formó el Cristo que cambiaría el mundo. Y esa transformación comienza justo ahora. Lo que vas a escuchar ahora no es ficción ni exageración, es historia, es arqueología. Es verdad silenciada durante siglos, oculta en las grietas del tiempo, en cuevas polvorientas, en las paredes de monasterios olvidados, en bibliotecas que guardaron secretos demasiado incómodos para ser compartidos. Hablamos de manuscritos perdidos, textos antiguos, papiros, códices y rollos que, por su contenido desafiante, fueron apartados del canon, tachados de herejía y en muchos casos literalmente escondidos.
pero no desaparecieron. No fueron destruidos del todo, porque la verdad, aunque sea enterrada, siempre encuentra una forma de volver. Y esa verdad empezó a emerger con fuerza a mediados del siglo XX, cuando un grupo de pastores beduinos, buscando una cabra extraviada, encontraron por casualidad una cueva en las colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Dentro, en jarras selladas, reposaban decenas de manuscritos antiguos. Textos hebreos, arameos y griegos que no estaban en ninguna Biblia, ni siquiera en los archivos eclesiásticos oficiales. Habían estado ocultos por más de 1900 años. Eran los llamados manuscritos del Mar Muerto. Lo que contenían estremeció a los académicos, pero también a la jerarquía religiosa. Textos sobre profecías, visiones celestiales, rituales, cartas de comunidades esenias y fragmentos de escrituras que coincidían en partes con el Antiguo Testamento, pero con variantes significativas. En ellos se hablaba de un maestro de justicia, de un hijo de Dios rechazado por los sacerdotes corruptos de Jerusalén. Un lenguaje que para muchos era una clara referencia a Jesús, pero escrita por una secta judía siglos antes de que se consolidara el cristianismo como religión oficial. Pero eso era solo el comienzo. Años más tarde, en Egipto, se produjo otro hallazgo que cambiaría el curso de la historia espiritual, la biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, unos campesinos encontraron enterrados en una vasija de barro 13 códices de cuero que contenían más de 50 tratados. Evangelios, diálogos, revelaciones, himnos, textos cristianos primitivos que nunca habían sido incluidos en el Nuevo Testamento. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el polémico Evangelio de Judas. Cada uno de esos textos era como un fragmento de un espejo roto. Reflejaban a Jesús, sí, pero de una forma que pocos habían imaginado. No como una figura lejana, idealizada, domesticada, sino como un maestro profundo, desafiante, que enseñaba con preguntas en lugar de respuestas, que llamaba a buscar el reino de Dios dentro de uno mismo. Un Jesús que hablaba de la luz interior, de la conexión directa con el Padre, sin necesidad de templos ni sacerdotes. Un Cristo místico, incontrolable. Imagina el impacto que estos textos provocaron. Por siglos se había enseñado que el canon bíblico era completo, perfecto, cerrado por inspiración divina. Pero ahora surgían documentos que habían circulado entre los primeros cristianos, que eran copiados, leídos y considerados sagrados por comunidades enteras. ¿Cómo era posible que la Iglesia los hubiera ocultado? ¿Por qué fueron suprimidos? La respuesta está en el poder. Porque estos manuscritos no solo presentaban una visión más humana y cercana de Jesús, también empoderaban al creyente. Le decían: tú también puedes escuchar la voz de Dios, tú también puedes recibir revelación. No necesitas un mediador, ni un sistema, ni una jerarquía que interprete por ti. Esa enseñanza era dinamita para el control eclesiástico y por eso fueron enterrados, literalmente, encerrados en vasijas, escondidos entre piedras, guardados en criptas de monasterios donde pocos tenían acceso. Algunos fueron encontrados en monasterios coptos del desierto egipcio, otros en archivos secretos del Vaticano. Incluso hay informes no confirmados de textos descubiertos en bibliotecas tibetanas que relatan la presencia de un maestro occidental llamado Isa, el mismo nombre que el Corán utiliza para referirse a Jesús. Cada nuevo hallazgo es como un susurro del pasado que nos dice: hay más. Hay verdades que te fueron negadas. Hay partes de la historia que fueron cuidadosamente editadas, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y tú, que estás aquí viendo este video, tienes el derecho y el deber de conocerlas. Porque estos manuscritos perdidos
no solo nos cuentan cosas distintas, nos invitan a mirar a Jesús desde otra perspectiva, no solo como Salvador, sino como guía, como hermano, como alguien que como tú buscó, dudó, creció, que fue iniciándose en el misterio, paso a paso, fuera del radar oficial, que se sentó con mujeres, que abrazó a leprosos, que compartió secretos con discípulos que no eran parte del círculo tradicional. ¿Sabías que en el Evangelio de Felipe se habla del beso entre Jesús y María Magdalena no como un acto romántico, sino como una transferencia de conocimiento espiritual? Que en el Evangelio de Tomás se dice que quien se conozca a sí mismo conocerá al Padre, que en textos gnósticos Jesús habla del despertar del alma, del velo que debe ser rasgado, del cuerpo como templo. Nada de esto contradice al Jesús que conocemos. Al contrario, lo completa, le da profundidad, le da carne, le da humanidad, porque un Jesús que solo camina sobre el agua pero no tropieza, no sirve como ejemplo real. Pero un Jesús que enseña con sabiduría y también se enoja, que sana y también duda, que brilla y también se esconde. Ese es el que puede transformar nuestras vidas. Y es precisamente ese Jesús el que encontramos en los manuscritos perdidos. Un Cristo intenso, libre, sin filtros, que habló de secretos del reino a quienes estaban listos para escuchar, que dijo verdades incómodas, que no buscó crear una religión, sino despertar conciencias. Y hay más, mucho más, porque lo que fue encontrado en estas cuevas y bibliotecas apenas rasca la superficie. Hay documentos que aún están bajo llave, textos que no han sido traducidos, fragmentos que siguen ocultos por temor a lo que puedan revelar. Y es allí donde vamos a ir a continuación, porque este viaje apenas comienza, y lo que está por revelarse puede ser aún más sorprendente que todo lo anterior. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora te ha estremecido, lo que viene a continuación puede literalmente sacudir los cimientos de tu fe. Porque hay una pregunta que lleva siglos resonando en los pasillos del misterio cristiano. Una pregunta que pocos se atreven siquiera a formular en voz alta. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esos 18 años de absoluto silencio en los evangelios oficiales han sido justificados de 1000 formas. Que estaba en Nazaret como carpintero, que vivía en anonimato, pero que los hechos relevantes, los registros antiguos y ciertos testimonios históricos apuntan a otra posibilidad. Una posibilidad tan audaz como reveladora, que Jesús viajó al Oriente, que estuvo en la India, en el Tíbet, que vivió entre sabios, que se formó espiritualmente en escuelas milenarias antes de comenzar su ministerio en Galilea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sí, puede parecer increíble al principio, pero hay evidencias, no rumores, no fábulas, sino manuscritos, crónicas, archivos y tradiciones orales que, al ser puestos uno junto al otro, dibujan un camino alternativo y sorprendente en la biografía del Hijo del Hombre. Todo comienza en el siglo XIX, cuando un explorador ruso llamado Nikolás Notovich viaja al Tíbet y, en el monasterio de Hemis, cerca de Ladakh, encuentra un texto que cambiará su vida. Un antiguo manuscrito, resguardado celosamente por monjes budistas, que habla de un sabio llamado Isa, un hombre venido de Occidente que enseñaba sobre el amor, la compasión, la igualdad entre los seres humanos y que fue perseguido por las castas dominantes. Notovich publica su hallazgo en un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo,
El escándalo no se hace esperar. Académicos europeos y autoridades religiosas intentan desacreditarlo, lo tildan de farsante. Pero los testimonios siguen apareciendo. En otros monasterios, en Nepal, en Cachemira, incluso en antiguos textos brahmánicos, se menciona a un profeta extranjero, a un hombre de piel clara venido del oeste llamado Isa o Isa, que hablaba del único Dios verdadero, que rechazaba los sacrificios sangrientos, que curaba con sus manos, que caminaba entre pobres, viudas, leprosos y hablaba en parábolas. ¿No te resulta familiar? En los textos sufíes también aparece este Isa, y el Corán lo reconoce como Jesús. Pero lo que estos relatos orientales agregan es un detalle clave. Jesús no solo fue conocido allí, se formó allí, aprendió, absorbió enseñanzas milenarias, interiorizó prácticas ancestrales que luego transformarían su forma de enseñar, de sanar, de orar. Imagina ahora a Jesús adolescente, viajando por caminos polvorientos, cruzando regiones desconocidas, conviviendo con monjes budistas, sabios hindúes, místicos sufíes, aprendiendo sobre el desapego, la meditación, el equilibrio entre cuerpo y espíritu, no para convertirse en alguien distinto, sino para comprender la totalidad de su misión, para abrir su corazón aún más, para conectar con la humanidad desde sus raíces más antiguas. ¿Y si fue en esos años que Jesús comprendió que su reino no era de este mundo, que el verdadero templo está dentro del hombre, que no era necesario un altar de piedra para hablar con el Padre, sino un corazón sincero? Todo esto aparece con fuerza en los textos orientales, en crónicas tibetanas, en tradiciones hindúes, en relatos que durante siglos fueron susurrados en los monasterios, lejos del ruido de Occidente. Algunos estudiosos modernos han empezado a reconocer que hay similitudes profundas entre ciertas enseñanzas de Jesús y los principios del budismo y del Vedanta. La idea de dar la otra mejilla, de desprenderse del ego, de no acumular riquezas, de mirar el reino como algo interno, son conceptos que ya existían en Oriente mucho antes del nacimiento de Cristo. Pero Jesús no los copió, los transformó, los integró en su visión del mundo, les dio carne, les dio acción, les dio amor, y es aquí donde todo toma una nueva dimensión, porque si Jesús viajó, si buscó sabiduría más allá de las fronteras religiosas de su pueblo, entonces su mensaje es aún más universal de lo que imaginamos. Ya no hablamos solo de un Mesías para los judíos, ni de un Salvador para los cristianos. Hablamos de un guía espiritual para la humanidad entera. Un puente entre Oriente y Occidente, entre la ley y el espíritu, entre el conocimiento antiguo y la revelación divina. Pero por supuesto esta idea fue combatida ferozmente, porque mostrar a un Jesús que estudió con sabios de otras culturas rompe con la imagen de un Cristo que ya lo sabía todo. Un Cristo que se forma, que aprende, que escucha, que se deja moldear por otras tradiciones, es profundamente humano. Y ese Jesús no se puede manipular, no se puede encerrar en dogmas, no se le puede usar como herramienta de poder. Por eso, esta parte de su vida fue silenciada, eliminada, arrancada de los textos oficiales. Los evangelios simplemente saltan de su niñez en el templo a su aparición junto a Juan el Bautista. ¿Dónde estuvo entre medio? ¿Por qué no hay ni una sola línea? ¿Por qué ese silencio? Tal vez porque en ese silencio Jesús vivía su mayor transformación, su peregrinación interior, su despertar. Y no se puede controlar a un Cristo que ya fue iluminado más allá de las fronteras de la religión. En la India aún se recuerda la historia del sabio de Occidente. En algunas aldeas se le honra con respeto. En el Tíbet, su nombre resuena entre los textos sagrados.
Y entre ciertos monjes ancianos aún se cuentan las historias de ese hombre sereno que hablaba poco pero tocaba corazones, que entendía el lenguaje del alma, que no imponía sino que despertaba. ¿Qué pasaría si este Jesús realmente existió? Si los años perdidos no fueron años de anonimato, sino de profunda preparación espiritual. ¿Qué pasaría si el Cristo que conocemos es apenas el reflejo de un camino mucho más amplio, más rico, más humano? Lo que todo esto sugiere es que Jesús no fue simplemente un enviado, fue un buscador. Alguien que salió de casa para encontrar respuestas. Que se sentó a los pies de sabios, que cruzó montañas, que enfrentó dudas, que tocó el alma del mundo antes de regresar a tocar la nuestra. Y ahora que esta verdad empieza a resurgir, no se puede detener, porque el próximo paso nos lleva a un terreno aún más revelador. Vamos a explorar no solo dónde estuvo Jesús, sino qué aprendió en esos años. ¿Qué conocimientos sagrados absorbió? ¿Qué secretos espirituales le fueron revelados? Y cómo todo eso moldeó al hombre que regresaría a Israel con una luz imposible de apagar. Ahora que hemos seguido las huellas del joven Jesús hacia Oriente, a través de las montañas del Tíbet y los templos antiguos de la India, necesitamos volver los ojos hacia otro lugar, quizás menos exótico, pero igualmente cargado de misterio. El desierto. Porque mientras Occidente callaba los años formativos de Jesús y mientras Oriente lo recordaba como un sabio viajero, hay una región crucial donde el silencio tiene voz. Me refiero a los desiertos de Judea, las tierras de Egipto y las cuevas de Qumrán. Allí vivieron los esenios, y muchos investigadores creen que fue allí, en lo más árido del mundo exterior, donde Jesús cultivó la riqueza de su mundo interior. ¿Quiénes eran los esenios? Una comunidad espiritual apartada del sistema religioso de Jerusalén. Vivían en comunidades cerradas, practicaban el ayuno, el silencio, la meditación y la purificación del alma. Estaban en contra de la corrupción del templo y rechazaban el control de los fariseos. Creían en la llegada de un maestro de justicia, alguien que reformaría la fe desde las entrañas. ¿Les suena familiar? Muchos textos encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto describen su estilo de vida. La vida en comunidad, el rechazo a la acumulación de riquezas, el énfasis en la pureza interior, el uso del agua para ritos espirituales. Prácticas que, como habrás notado, resuenan profundamente con lo que Jesús enseñaría años más tarde. ¿Casualidad? Para muchos expertos, porque hay una fuerte posibilidad de que Jesús no solo conociera a los esenios, sino que viviera entre ellos. Imagina esto, un joven de 14 o 15 años que ya había mostrado señales de su poder, que ya había inquietado a los sabios en el templo, que había demostrado autoridad, pero aún no estaba listo. Necesitaba moldearse, aislarse, purificarse, y ahí es cuando se une a esta comunidad donde las voces humanas se callan y la voz de Dios retumba más clara. Los esenios lo habrían instruido en los textos proféticos, en los secretos de Enoc, en las visiones de Daniel, en la interpretación profunda de la Torá. Pero también le habrían enseñado el arte del silencio, la respiración sagrada, la observación de los ciclos del alma, el control del ego, la conexión con la luz interior. Prácticas que no eran simples rituales, sino herramientas de preparación espiritual. Y si observamos detenidamente, todo en el ministerio de Jesús posterior lleva la marca de este entrenamiento. La forma en que se retira a orar solo, la manera en que responde con preguntas, la forma en que usa el agua no solo como símbolo físico, sino como expresión de renacimiento espiritual. Todo apunta a una formación previa, profunda, vivida lejos de las miradas del mundo. Pero su preparación no se limitó a Judea. Hay evidencias de que, tras su infancia en Nazaret,
Jesús regresó por un tiempo a Egipto. Recordemos que José y María lo llevaron allí siendo aún niño para huir de Herodes. Pero esa huida también fue una siembra, porque Egipto no era solo refugio, era tierra de sabiduría antigua, la tierra de Moisés, de José, de los profetas y también del conocimiento místico. En Alejandría, durante el primer siglo, coexistían escuelas judías, gnósticas, helenísticas y egipcias. Allí, en bibliotecas ahora desaparecidas, se enseñaban los misterios de la palabra, los números, el poder del sonido, las leyes del espíritu. No sería extraño que Jesús, ya adolescente o joven adulto, hubiera ido a beber de esas fuentes, no para reemplazar su fe, sino para expandirla, para iluminarla desde todas las perspectivas posibles, porque Jesús no vino a repetir lo que ya se sabía, vino a trascender, a fusionar lo antiguo con lo eterno, a encarnar la verdad desde lo más humano hasta lo más divino. Y eso no se aprende en libros, se forma en la experiencia, en la soledad, en la obediencia silenciosa. El entrenamiento divino en el desierto no fue una etapa anecdótica, fue la raíz. Fue allí donde el joven que podía hacer volar pájaros de barro se convirtió en el hombre que hablaría con autoridad y sanaría multitudes. Fue allí donde las emociones impulsivas se templaron en el fuego de la disciplina, donde la rabia infantil fue transmutada en compasión, donde el poder fue alineado con el propósito. ¿Y por qué nunca se nos contó esto? Porque no encajaba en la narrativa del Mesías nacido listo. Porque admitir que Jesús tuvo un proceso, que fue discípulo antes de ser maestro, que escuchó antes de predicar, es demasiado humano. Y eso, para la religión institucional, siempre fue un problema. Porque un Jesús humano inspira identificación, nos hace levantar la cabeza, nos dice que también nosotros podemos ser templos vivos, que también podemos ser preparados. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús, justo antes de comenzar su ministerio público, se retira 40 días al desierto? No fue improvisado, fue la culminación de un entrenamiento que venía de años. Fue el último paso, el sello, la confirmación. Porque en el silencio del desierto uno no encuentra respuestas simples, encuentra a Dios. Y allí, enfrentado al hambre, a la tentación, al vacío, Jesús recuerda todo lo aprendido, todo lo sembrado en los años ocultos, en los rituales esenios, en las palabras de los ancianos, en los himnos del templo egipcio, y emerge no solo como un hombre, sino como el Cristo. Este lado de su historia ha sido enterrado porque es demasiado poderoso, porque un Cristo formado fuera del sistema desafía al sistema, porque un Salvador que aprendió en el anonimato devuelve dignidad al silencioso, porque si Jesús necesitó el desierto, tú también puedes necesitarlo, y eso cambia todo, y lo que viene ahora es aún más revelador. Porque no solo vamos a explorar cómo Jesús fue preparado, vamos a entender por qué ese proceso fue ocultado, quién lo silenció y cómo este entrenamiento secreto es en realidad la clave para descifrar su verdadera misión. Porque lo que sigue es el despertar del Cristo interior. Después de todo lo que ya hemos recorrido juntos, después de haber caminado por las sendas ocultas del desierto, de haber escuchado los ecos de las enseñanzas perdidas del Oriente y de haber sentido el peso del silencio que rodeó los años más formativos de Jesús, hay una pregunta que ya no se puede evitar. Si todos estos relatos, documentos, evangelios y testimonios existieron, ¿por qué fueron sistemáticamente silenciados? ¿Por qué, generación tras generación, se nos entregó una versión reducida, pulida, domesticada del Hijo de Dios? ¿Qué motivó a las instituciones religiosas a enterrar todo lo que mostraba un Jesús humano, indomable, profundamente real? La respuesta, aunque incómoda, es sencilla: miedo.
miedo al descontrol, miedo al pensamiento libre, miedo a una fe que no necesitara intermediarios, porque un Jesús profundamente humano, que se enojaba, que aprendía, que viajaba en busca de sabiduría, que abrazaba mujeres como discípulas, que rompía normas religiosas, no podía ser manipulado, no podía ser reducido a un símbolo de obediencia ciega, y por lo tanto era peligroso. Imagina el impacto que tendría en el siglo IV, cuando el Imperio Romano empieza a adoptar el cristianismo como religión oficial. Decir que Jesús había aprendido de sabios orientales, que había sido reprendido por José, que había tenido momentos de furia en su infancia. Imagina lo que significaría para el poder eclesiástico reconocer que muchos textos espirituales, como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, hablaban de un reino interior, de una conexión directa con Dios sin necesidad de templos ni sacerdotes. Esa idea tenía que ser erradicada, y así lo hicieron. Concilios como el de Nicea, en el año 325, marcaron un antes y un después. Fue allí donde se seleccionó oficialmente qué evangelios serían inspirados y cuáles serían considerados heréticos. No por contradicción doctrinal, sino por amenaza estructural, porque los textos prohibidos promovían una fe viva, consciente, libre. Y eso, en un contexto donde la Iglesia estaba a punto de fusionarse con el poder político del imperio, era simplemente inaceptable. Desde ese momento, mostrar un Jesús profundamente humano ya no era una opción, era una herejía. Se necesitaba un Cristo celestial, casi etéreo, que nunca dudara, que nunca gritara, que no necesitara aprender. Porque cuanto más perfecto pareciera desde el nacimiento, más distante sería del pueblo. Y un Cristo distante es más fácil de controlar. La Iglesia no temía perder el monopolio sobre su imagen, porque si las personas comenzaban a ver que Jesús creció, que se formó, que viajó en silencio, entonces también empezarían a preguntarse por qué ellos no podían hacer lo mismo. ¿Por qué no buscar su propia revelación? ¿Por qué no escuchar al Espíritu en su interior? ¿Por qué no estudiar los textos antiguos, los olvidados, los marginados? Y ahí está el punto exacto de quiebre. Porque mostrar un Jesús indomable es abrir la puerta a una espiritualidad personal, directa, intransferible. Una espiritualidad que no depende del miedo al castigo, ni de la obediencia ciega, sino del amor profundo por la verdad. Y eso es revolucionario. En los siglos siguientes, el miedo institucional no hizo más que crecer. Quienes osaban hablar de otros evangelios eran perseguidos. Quienes encontraban textos prohibidos y se atrevían a compartirlos eran condenados. En muchos casos, la Inquisición no fue simplemente una casa de brujas. Fue un sistema de censura espiritual, una maquinaria diseñada para mantener a Jesús encerrado en una caja y a los fieles dentro de los muros del dogma. Pero el miedo no solo vivía en las cúpulas religiosas, se filtró en la cultura, en las familias, en la forma en que se enseñaba religión. Desde pequeños nos enseñaron a no cuestionar, a aceptar, a repetir, a creer sin investigar, porque sin saberlo todos fuimos parte de un sistema que prefería la ignorancia cómoda a la búsqueda sincera. ¿Y qué sucede cuando alguien como tú, después de décadas de fe, empieza a preguntarse si hay algo más? Cuando siente en el corazón que la historia no está completa, sucede lo que está pasando ahora mismo. Se activa algo profundo, un despertar, una chispa que ya no se puede apagar. Porque una vez que conoces al Jesús real, al Jesús completo, ya no puedes volver atrás. Ese Jesús, el que ríe, el que llora, el que se equivoca, el que aprende, el que se transforma, es el Jesús que inspira, que abraza, que guía, no impone, no domina, no exige adoración ciega, solo pide verdad, y por eso fue tan ocultado. Porque si su historia entera hubiera llegado intacta hasta nosotros,
muchas estructuras habrían caído. No es curioso que durante siglos se hablara de los milagros de Jesús, pero no de sus silencios, de su crucifixión, pero no de su preparación, de sus enseñanzas públicas, pero no de sus aprendizajes privados. Todo eso no fue casual, fue una estrategia. Y hoy tú estás deshaciendo esa estrategia. Estás leyendo entre líneas, escuchando los ecos que sobrevivieron en los textos apócrifos, en los manuscritos del desierto, en las tradiciones orales que no se dejaron morir. Y todo eso te está devolviendo a un Jesús libre, humano, luminoso, indomable. Por eso las instituciones religiosas tuvieron miedo. Porque no se puede controlar a quien ya ha despertado, porque no se puede silenciar a quien ha escuchado la voz del Espíritu, y porque no se puede limitar el poder de un alma conectada directamente con el Cristo interior. Y lo más importante, si Jesús pasó por un proceso oculto, entonces tú también puedes pasar por el tuyo. Si Él fue entrenado en el silencio, entonces tu silencio también es sagrado. Y si Él desafió el sistema, entonces tú también puedes hacerlo. Y ahora, lo que viene es aún más revelador, porque vamos a mirar de frente cómo ese Jesús silenciado fue cuidadosamente reconstruido por siglos para convertirlo en un símbolo de poder. Vamos a ver cómo fue editado, moldeado, rediseñado, hasta ser casi irreconocible. Y tú, que ya conociste su rostro humano, mereces conocer también lo que se manipuló para que nunca lo vieras. Porque lo que sigue es la restauración de la imagen original. Después de todo lo que desenterramos juntos, los textos ocultos, los manuscritos prohibidos, los viajes a Oriente, el entrenamiento en el desierto y el miedo sistemático de las instituciones, llegamos a un punto decisivo en nuestra búsqueda. El verdadero significado de la encarnación, no la versión editada, teológica, abstracta, repetida desde los altares durante siglos. No la figura congelada que aparece en imágenes doradas sin expresión humana. Hablamos ahora de la encarnación viva, aquella que no solo hizo que Dios se hiciera carne, sino que permitiera que esa carne creciera, que madurara, que viviera un proceso real de formación espiritual y emocional. Porque si hay algo que fue cuidadosamente borrado de la narrativa oficial, es la idea de que Jesús no vino al mundo listo, no descendió como un hombre completo y acabado, llegó como un niño, frágil, vulnerable, con emociones, con miedos, con hambre, con dudas, con preguntas y sobre todo con la necesidad de pasar por una evolución interior. Esta es la verdad más hermosa y más peligrosa del cristianismo auténtico, porque desmonta la idea de un Mesías automático y nos presenta a un Jesús que creció como tú, que aprendió como tú, que tuvo que mirar dentro de sí para entender su misión, su poder, su origen, y eso, aunque te lo hayan ocultado, está en las Escrituras. Solo que pasó desapercibido, intencionalmente ignorado, disfrazado de poesía cuando en realidad era una declaración revolucionaria. Lucas 2:52 dice: «Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres». Esa frase, casi olvidada, contiene una revelación completa. Jesús crecía, no solo físicamente, en sabiduría, en gracia. ¿Qué significa eso? Dios. Significa que, aunque era Dios encarnado, su conciencia divina se desplegó gradualmente, como una flor que se abre, como un alma que, paso a paso, recuerda quién es. Imagínalo ahora con 13, con 17, con 22 años. Años en los que aún no hacía milagros públicos. Años en los que caminaba por las montañas, pensando en lo que había sentido desde niño, en las voces que escuchaba en silencio, en los textos que había leído, en los símbolos que interpretaba, en los dolores del mundo que ya comenzaban a afectarle profundamente. Era un proceso, no un espectáculo, y ese proceso incluyó errores, ajustes, descubrimientos, incluyó momentos de inseguridad, de aislamiento,
de incomprensión. Porque nadie puede portar una misión como la suya sin pasar primero por un crisol de transformación interna. Esto es lo que la teología tradicional no quiso aceptar, porque un Jesús que necesita aprender desafía toda doctrina rígida. Y sin embargo, ahí está el poder, en su humanidad total. Porque si Jesús pasó por un proceso, entonces tú también puedes pasarlo y no sentir vergüenza. No sentir que estás fuera del plan, todo lo contrario, estás justo donde debes estar. Por eso, durante siglos nos enseñaron solo a adorar al Cristo crucificado, al resucitado, al glorificado, pero nos silenciaron al Jesús que creció, que se formó, que fue moldeado en la fragua del silencio, el que sintió el peso de sus emociones y aprendió a transformarlas en compasión. El que dudó se preguntó y finalmente comprendió su propósito. Y esa omisión no fue inocente, porque cuando se elimina el proceso, se elimina también la esperanza. Nos hacen creer que si no somos perfectos, no somos dignos, que si tropezamos, ya no servimos, que si no estamos listos, entonces no podemos ser usados por Dios. Pero Jesús demuestra lo contrario. Él vivió y en ese crecimiento encontró su verdadera luz. ¿No es acaso mucho más poderoso saber que el Salvador del mundo también tuvo que aprender a manejar su fuerza interior, que también tuvo momentos de oscuridad, de preguntas sin respuesta, de cansancio existencial, que no fue un héroe de capa celestial, sino un hombre caminando sobre la tierra con los pies sucios y el corazón ardiendo? Cuando miramos su vida como un proceso, entonces su sacrificio en la cruz tiene aún más valor, porque no fue el acto final de una figura distante, fue la culminación de una vida entregada al despertar espiritual, al amor absoluto, a la compasión aprendida. No fue instantáneo, fue cultivado, sembrado día a día. Y es por eso que los textos apócrifos, los manuscritos prohibidos, los relatos de su juventud, todos coinciden en algo. Jesús no fue domesticable, porque su humanidad era real, y su divinidad no era una imposición, era una elección consciente. Él eligió a cada paso alinearse con el Padre. Él eligió amar, perdonar, sanar, entregarse. Mas esa elección lo hace aún más grande, y ahora, querido, más digno de ser seguido. Tal vez tú también estás en proceso. Tal vez estás en esos años de silencio, en esa etapa de madurez interna donde sientes que algo se está gestando, pero aún no se manifiesta. Y eso no significa que estás atrasado, significa que estás en el camino correcto. Porque si Jesús tuvo años sin milagros, años sin fama, años sin sermones, entonces los tuyos también son sagrados. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas seguir creciendo, como Él creció. Porque ahí está el verdadero cristianismo, no en una perfección impuesta, sino en un proceso sincero, vivo, en carne, en espíritu. Y si estás sintiendo todo esto en lo profundo de tu ser, es porque esta verdad no es nueva para ti. Solo estaba dormida, silenciada por años de enseñanzas incompletas. Pero ahora está despertando, y lo que viene después es aún más transformador. Porque ya no se trata solo del proceso. Vamos a ver cómo esa imagen de Jesús fue meticulosamente alterada, rediseñada, censurada, cómo su historia fue editada hasta volverse irreconocible, y cómo tú, al reconocer este proceso, puedes finalmente reconectarte con el Cristo verdadero, porque lo que sigue es la reconstrucción de su identidad perdida. Ahora que has recorrido conmigo cada rincón de esta historia silenciada, que te sumergiste en los años ocultos, en los manuscritos prohibidos, en las revelaciones enterradas, en los viajes secretos, en los entrenamientos espirituales y en los miedos institucionales, solo queda una última pregunta.
una que no puedes evitar, una que quizás ya se ha instalado dentro de ti con fuerza, tal vez sin querer, tal vez sin aviso, pero ahí está esperando una respuesta, y es esta. Y si todo esto fuera verdad, piénsalo detenidamente. Si realmente la infancia de Jesús fue deliberadamente eliminada de los evangelios canónicos, si los años más cruciales de su formación espiritual fueron ocultados, si los textos que mostraban su lado más humano, más libre, más real, fueron suprimidos por miedo, entonces, ¿qué más fue editado? ¿Qué otras verdades nos fueron negadas en nombre de la religión? ¿Qué otras piezas del rompecabezas están todavía perdidas, o peor, escondidas a propósito? Porque si durante siglos se nos contó solo una parte de la historia, la versión aprobada, controlada, domesticada, entonces lo que hemos creído como absoluto puede no ser mentira, pero claramente está incompleto. Y una verdad incompleta contada a medias es peligrosa, porque adormece, porque manipula, porque sustituye la búsqueda profunda por la repetición superficial. Y tú lo sabes, lo has sentido en el fondo de tu espíritu, esa incomodidad silenciosa cada vez que te decían que Jesús simplemente desapareció durante casi 3 décadas. Esa falta de conexión con un Cristo que parecía tan perfecto, tan lejano, tan inhumano. Ese vacío que no se llenaba con sermones, con rituales, con dogmas. Porque lo que tu alma buscaba, lo que siempre buscó, era la historia completa. No solo el nacimiento y la crucifixión,